Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Iniciamos las reflexiones sobre el segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, a partir del numeral 422. Esta verdad, a veces en nosotros los católicos, las verdades se nos repiten tanto que en vez de producir cada vez una profundización mayor del misterio que esa verdad encierra, por el contrario, ¿no? Se nos van volviendo tan rutinarias, tan comunes, que llega un momento en que no dicen nada. El considerar el misterio de Jesús, Verbo encarnado, esa es la buena noticia, que Dios nos envió a su Hijo. ¿Y de qué forma, no? Nos lo dio todo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, todo lo que eso significa. Jesús no quiso excluirse de ninguna de nuestras realidades como hombre, porque bien hubiera podido aparecer en un momento de la historia, aparecer ya crecido, pero el admitir aún someterse a estar en el vientre de una mujer, reducido a la inmovilidad, a la oscuridad, a la estrechez, esos son misterios que en la medida en que los contemplemos con el corazón, vamos como penetrando lo que dice el apóstol Juan: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Vamos comprendiendo ese tanto amor, porque mientras nosotros no penetremos toda esa realidad del Verbo encarnado, no podemos comprender cuánto, nunca lo podremos comprender, pero al menos cada vez podemos adquirir un grado más de comprensión dentro de lo que nos es posible. Cuánto nos ama Dios. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. El autor de la ley se somete a la ley, y a una ley imperfecta, una ley que Él venía a perfeccionar, de cuya servidumbre nos iba a liberar, porque Él vino a quitarnos el yugo de la ley para que viviéramos la vida de la gracia, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Es algo grandísimo, es como el que se hace esclavo para liberar a los esclavos, pero primero se somete a esa condición de esclavos que ellos viven, porque liberar al esclavo pero permaneciendo tú libre es bueno, pero no es tan meritorio como si tú te haces esclavo y vives las condiciones de esclavo, de no pertenecerte, para poder liberar a los esclavos. Y eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Se sometió a la ley para rescatarnos de la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esa es la buena nueva. Por eso Jesús es el te amo del Padre en plenitud, porque en Él recopiló todas las cosas, todos los te amos que Dios nos está dando en infinitas formas, instante tras instante. Todos esos los encontramos en Jesús, porque Él es el te amo pleno del Padre para el hombre. Y ese te amo se encarnó, se hizo visible, tangible, audible. Y a través de ese Jesús, te amo del Padre, Dios cumplió las promesas que desde muchos tiempos hizo a los profetas y a nuestros primeros padres. Y lo hizo más allá de toda expectativa, porque nunca se imaginaron todos los del Antiguo Testamento lo que sería realmente la venida del Mesías. Y porque tal vez igual que nos pasa a nosotros, ¿no? Ellos leían las profecías, leían las escrituras todos los sábados, pero no se penetraba la verdad, no la comprendían con el corazón. Y porque no la comprendían con el corazón, no, ellos todavía no la vivían, la esperaban al Mesías, no se comprendía con el corazón. Igual nos pasa a nosotros: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Quien realmente ha comprendido dice: para que se quede muerto, tanto amor. Pero por lo menos en la medida en que nos detengamos y como
que saboreemos y penetremos esa verdad, podemos ir descubriendo todo lo que eso significa. Cuando nosotros decimos creo en Jesucristo, estamos confesando públicamente que en lo profundo de nuestro ser vivimos la certeza de que ese Jesús que nació en Nazaret, en una raza concreta, los judíos, hijo de una mujer concreta, María, de la tribu de los israelitas, en una ciudad en Belén, en una época, el tiempo del rey Herodes, de Herodes el Grande y del emperador César Augusto, que tuvo un oficio, una profesión específica, fue carpintero. Hasta eso se redujo Jesús, el omnipotente. Escogió el servicio, el trabajo más sencillo. De pronto ahorita, todavía el carpintero ahorita es algo más. De pronto ahora hubiera sido uno de esos barrenderos o vendedores allá al pie del río o uno de esos que trabajan en aseos. Muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Todo esto ubica a Jesús en el tiempo, en la historia. Ese sencillo hombre es el Hijo eterno de Dios, y esta es una realidad grande, que ha salido de Dios, salió de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, no es un ángel, no es una aparición, no es un ser misterioso lleno de prodigios, se presentó como un hombre sencillo. La palabra se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo habría comprendido Juan esto? Porque decir la palabra de Dios se hizo carne es entender que todo lo de Jesús habla, porque es la palabra del Padre. Hablan sus ojos, hablan sus manos, hablan sus pasos, su mismo silencio es palabra, porque todo Él es la palabra del Padre hecha carne. Y esto que dice al final el Evangelio del Catecismo, y que corresponde al Evangelio de San Juan en su capítulo 1 y los versículos 14 al 16, es algo que yo se le dijera, guardémoslo en el corazón para seguirlo masticando, porque de ahí sacaremos tanto de su plenitud, porque Él es la palabra del Padre, todo, y en Dios la palabra es todo, ¿no? Toda su voluntad está en la palabra, todo su querer está en la palabra, todo Él está en la palabra. Esa palabra se hizo carne, y esa palabra es plenitud. De esa plenitud del Padre, que es el mismo Hijo hecho carne, de esa plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, todos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en la medida que nosotros, acuérdense que poseer una verdad es comprenderla, es meditarla y es vivirla. Vivir esta verdad de que de esa plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, es vivir yo la certeza de que en Jesús está todo, todo. Por eso Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, todo, fuerza, luz, paciencia, bondad, perdón, todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre quiere, todo está en Jesús. El dolor es que el hombre esto no lo entiende, lo conoce, pero lo conoce superficialmente, no lo conoce con el corazón, y por eso se van a buscar en otras fuentes, van a beber de otras cisternas y cisternas rotas. ¿Que no tiene tiempo de ir al sagrario? Jesús está en su corazón. Es que Dios nos lo dio de mil formas. Él es nuestro único refugio, nuestro único refugio, el único, no hay otro. Por eso todas esas falsas teorías psicológicas de buscar la solidaridad y la unión y la amistad y la relación y el amor por medios puramente horizontales a través de dinámicas, de ejercicios, de reflexión, ¿qué va a dar eso? Si la plenitud que necesitamos a todo nivel está en Jesús. Pero esto, ¿cómo falta que el mundo lo entienda? Que no lo entiende. Es el Espíritu Santo. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae. ¿Y a través de quién nos atrae el Padre a Jesús? A través del Espíritu Santo. Por eso en el bautismo el primer don que el Padre nos da es su Espíritu Santo. Y ese
ese Espíritu Santo es el que clama en nosotros, Abba Padre, y es aquel por cuya fuerza podemos pronunciar el nombre de Jesús. Porque si no es por el Espíritu Santo, ningún hombre puede reconocer a Jesús como el Salvador y como el Señor. Entonces, movido por ese Espíritu Santo y atraídos por el Padre, es que nosotros creemos y confesamos a Jesús. Nunca, solo en la eternidad, alcanzaremos a comprender en parte la inefable gracia de ser cristianos, de haber sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo para creer en Jesús desde el comienzo de nuestra vida. Porque eso quiere decir que desde que nosotros somos incorporados en Cristo por el bautismo, desde ahí empezamos a recibir esa plenitud de Jesús, gracia sobre gracia. Y nos introduce en Cristo el Espíritu Santo que se nos da en el bautismo, el mismo Padre. Vamos a leer el volumen 2, capítulos 41 y 43, que corresponde al contenido de estos dos numerales. Luisa 41 y 43 le dice a Jesús: mi Señor Jesús, me parece que me has retirado tu gracia. Y él le dice: tonta, tontuela que eres, ¿cómo dices que te he retirado mi gracia cuando estoy en ti? ¿Y qué es mi gracia sino yo mismo? Jesús es todo, es la gracia, es la fe, es la esperanza, es el amor, es el camino, es la luz, es la verdad, es la vida. Jesús es todo, plenitud. En el capítulo 43, él mismo también se define como la fe. Quiero que la fe te inunde por completo. Y la fe es Él, ¿no? Como aquellas barcas que están en el mar rodeadas por las aguas. Y como la fe soy yo mismo, estando tú inundado de mí, que poseo todo y puedo regalar libremente a quien confía en mí, sin que pienses en lo que vendrá. Fíjense cómo nos dice Jesús, ni en el cuándo y cómo lo haré según tus necesidades. Yo mismo me prestaré a socorrer. Y nos lo dice en tantas formas. Es que ese sí debiera ser nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Es donde se nos dieron todos los créditos divinos en Él. Pero de último, cuando ya estamos que no podemos más, es cuando vamos a Jesús. Porque mientras tanto buscamos ayudas humanas, apoyos humanos. Por eso Él dice, vive como si solo tú y yo existiéramos en el mundo. Entonces solo así Él será nuestro todo. El capítulo 82 de este mismo volumen 2, Él se define como la esperanza. ¿Qué más puede hacer esta madre pacificadora de la esperanza? ¿Y quién otro es semejante a ella? Solo ella ha pacificado cielo y tierra. La esperanza ha unido consigo la fe y la caridad y ha formado aquel anillo indisoluble entre la naturaleza humana y la divina. Pero ¿quién es esta madre? ¿Quién es esta esperanza? Es Jesucristo, que obró nuestra redención y formó la esperanza del hombre descarriado. Y en el volumen 11, en los libros viejos, en la página 186, y en los nuevos, es el 10 de diciembre de 1915. Ya les voy a decir qué capítulo es. El capítulo 110, dice Jesús: hija mía, ánimo, yo no te dejo, sino que estoy dentro de ti, aunque no siempre me veas. Y tú únete siempre a mí. Si oras, que tu oración corre en la mía y haz la tuya. Así todo lo que yo hice con mis oraciones, la gloria que le di al Padre, el bien que impetré para todos, lo harás también tú. Y si obras, haz que tu obrar corra en el mío y haz lo tuyo. Así tendrás en tu poder el bien que hizo mi humanidad, la cual santificó y divinizó todo. Si sufres, que tu sufrimiento corra en el mío y haz lo tuyo. Es tomar todo lo de Jesús. Es que todo lo que Él hizo está en acto, está ahí en ese banco. Lo que necesitamos es creer que en Él está la plenitud de todos los bienes y tomarlo. Así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. De este modo tomarás posesión de los 3 puntos esenciales de mi vida. Y a medida que hagas esto, saldrán de ti mares inmensos de gracias que se derramarán a beneficio de todos. Y yo veré tu vida no como tuya, sino como mía. ¿Qué podemos pedir? Nosotros queremos hacer el bien a todos, pero para poder desbordarnos, necesitamos llenarnos en plenitud. Y solo nos llenaremos en plenitud cuando en cada
acto que hagamos, fíjense, yo no te dejo, sino que estoy dentro de ti, aunque no siempre me veas. Y tú únete siempre a mí. Caminemos, hablemos, estemos pensando, estemos haciendo aún las cosas más naturales y sencillas. No perdamos la riqueza de Cristo. No hagamos esos actos solos, aislados, porque los perdemos. Si ya Él nos dio este conocimiento y esta luz de tomar los actos de Cristo y meter los míos en los de Él, porque cuando yo meto mis actos en los de Cristo, tomo posesión de la plenitud que Dios puso en Él. Entonces esos actos se desbordarán, no solo me plenificarán a mí, sino que se desbordarán a beneficio de todos. Es la única forma que podemos hacer el bien al mundo, reclamar la paz que todos anhelan, pero que están buscando por medios tan distintos a los verdaderos. Ninguno de nosotros está exento de un dolor en la familia, a través de cualquier persona que no cree en Jesús, que está alejado, que tiene un problema, cualquier cosa. Lo mínimo es uno, en otros habrá más de uno, pero ese es una gotita del cáliz amargo que Él bebe por todos sus hijos. Es una gotita que Él nos da, como quien dice, mira, para que sientas cuánto es mi dolor, pero te lo doy así porque es que no puedes más. Entonces nos lo da a través de sus seres queridos. Si Él ya todo lo hizo y todo lo ganó para nosotros, en la medida en que nosotros nos vamos metiendo en Él y aprovechando esta riqueza de Jesús, es que eso es lo que decir creo en Jesús. Yo digo creo en Jesús, pero lo digo de palabra y luego mi vida sigue desconectada de la de Jesús, no estoy creyendo en Jesús. Es un creo superficial, pero no de corazón. Entonces es aprovechar estas verdades. En el numeral 683 del Catecismo hace referencia a esta misma verdad y nos dice así: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 12:3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Por eso decíamos, es el primer don que Dios nos da en el bautismo. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Seguimos en la letra pequeña, por tanto, vamos a brincarnos un poquito. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Por eso, mire, toda alma dócil al Espíritu Santo desemboca en esto, porque el Espíritu Santo, su tarea es llevarnos al Hijo para ser transformados en Jesús. El Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, ya nosotros conocemos a Jesús, y en la medida en que lo vamos conociendo con el corazón, como ya lo hemos visto, que es plenitud, que en Él están todas las riquezas, tiene que brotar en el corazón el deseo de anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. De lo contrario, no podemos decir que lo conocemos. Eso lo dice Efesios 3:8. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo. ¿Cómo se transmite la fe? Anunciando a Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron con deseos de anunciar a Cristo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Por eso, si nosotros queremos comunicar la fe a alguien que no cree, que se vive como ateo, así vaya
sido bautizado, que no entiende nada de Dios, miren, no es con nuestras palabras, no es diciéndolo, ves a misa, ves a la iglesia, ven, escucha el no, anúnciale a Jesús, háblale de Jesús, de su verdad, porque solo el anuncio de Jesús, solo el anuncio de su verdad es lo que produce la fe. Por eso dice San Pablo en otra cita, ¿y cómo van a creer si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si nadie se los ha anunciado? Es el anuncio. De ahí que en el bautismo se nos da la fe, sí, pero si los padres y los padrinos no se preocupan de anunciar a Jesucristo, esa semillita de fe no crece. Y por eso ahora hay tantos bautizados no católicos o tantos bautizados ateos, porque no se les anunció. Sí, fue bautizado, sí, pero se le dio en semilla. Vamos a leer el volumen 12 en la página 43. ¿Por qué tenemos que anunciarle a Jesucristo? Para que conozcan lo que Él hizo por nosotros. Cuando recordemos lo que Él hizo, brotará en nosotros el amor y el deseo de conocerlo más y más. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Mira, mientras yo sufría, mis penas no se detenían en mí. Vayan, corran, vayan en busca del hombre, ayúdenlo y sean la fuerza de sus penas, les ordenaba. Mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota, corre, corre, sálvame al hombre. Si está muerto, dale la vida divina. Y si huye, cortéjalo, rodéalo, confúndelo de amor hasta que se rinda. Cuando nosotros conocemos esta riqueza, no nos desesperamos, pues tenemos todo. Tomamos en fe la sangre de Cristo, y si cada gota de la sangre de Cristo recibió la orden de Él, de ir en busca del hombre, para darle la vida si está muerto, para confundirlo de amor, si se ha olvidado, ¿por qué no tomamos nosotros esa sangre y bañamos con esa sangre día tras día al mundo entero, a los que vemos que necesitan conversión, que necesitan fe? Pero es preguntar, ¿aprovechamos esta inmensa riqueza de Cristo? Al irse formando las llagas en mi cuerpo bajo los flagelos, les repetía, llagas mías, no estéis solo conmigo, buscad al hombre, y si lo encontráis llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Así que todo lo que yo hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre para ponerlo a salvo. Ahora tú también, por amor mío, nada tengas para ti sola, nada tengas para ti sola, sino haz correr todo hacia el hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Sí les pido el favor de apagar los celulares cuando entren a la capilla, porque para no interferir la catequesis. Por eso, en razón de que la buena nueva es Jesús y todo lo que Dios nos dio en Jesús, el centro de la catequesis es Cristo. Numeral 426. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive siempre, vive para siempre con nosotros. Otra verdad, ya lo leíamos en el volumen. Jesús vive para siempre con nosotros, vive con nosotros, vive dentro de nosotros. No hay ni siquiera que buscarlo, salir a buscarlo, está con nosotros. Entonces, ¿qué es catequizar? ¿Quiénes son los catequistas? ¿Quiénes son los catequistas? ¿Y quiénes son los que llevan la palabra? ¿Quiénes están llamados a llevar la palabra? Los bautizados. Los bautizados. Y los padres deben ser los primeros catequistas de sus hijos, porque de eso hay que darle cuenta a Dios. Catequizar es descubrir. ¿Qué es catequizar? Todos nosotros que estamos con la responsabilidad de ser catequistas, es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. ¿Cuál es el designio eterno de Dios? ¿Cuál es el designio eterno de Dios? Como Él es santo. Creó al hombre para vivir en esa intimidad de vida con Él. Ese es el designio eterno de Dios, que vivamos en una intimidad de vida y de comunión con Él, hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna. Ese es el designio de Dios. Entonces, descubrir en Cristo, Dios hombre, ese designio. ¿Qué vamos a descubrir en Cristo? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo anunció?
porque para eso se hizo hombre, para decirnos, la palabra se hizo carne. Ese designio de Dios se nos manifestó en la palabra, y esa palabra se hizo visible, tangible, audible, para que viéndolo, oyéndolo, tocándolo, comprendiéramos el designio amoroso del Padre sobre nosotros. Y eso es lo que hay que enseñar. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo. Por eso el Evangelio no hay que leerlo así a la carrera y superficialmente. Cada palabra, cada gesto, cada detalle que se nos cuenta en el Evangelio tiene un significado profundo, está cargado de amor, está cargado de luz, está cargado de verdad. Si nosotros queremos comunicar, tenemos que tener, ¿verdad? ¿Quién va a comunicar lo que no tiene? Entonces, para yo comunicar a Cristo sus inescrutables riquezas, todo esa palabra del Padre encarnada en Él, yo tengo que desentrañarla, yo tengo que conocerla, yo tengo que descubrirla primero yo para luego anunciarla. Entonces, esa es nuestra tarea, comprender ese misterio de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis es conducir. ¿Para qué anunciamos a Cristo? Ahora viene el fin. ¿Qué es la catequesis? Es anunciar a Jesús. ¿Pero para qué lo anunciamos? Para conducir a la comunión con Jesucristo, para que esa alma se una a Jesús, para que viva unida a Jesús, porque solo Él puede conducirnos al amor del Padre, solo Jesús. No son mis palabras, no son mis dinámicas, no son mis técnicas, no es el material que llevo, no es el video que empleo, es Jesucristo. Si tú quieres que un alma se transforme, haz que entre en comunión con Jesucristo, porque de lo contrario es Jesús el que lo lleva a ese amor del Padre en el Espíritu. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de la vida en la Santísima Trinidad, lo cual, miren, ¿cuál es el fin de la catequesis? El fin último, entrar en la comunión con Cristo, para que Cristo nos lleve al seno de la Trinidad. ¿Y esto qué es? ¿Qué es vivir en el seno de la Trinidad? Es vivir en la voluntad de Dios. Por eso, el fin de toda catequesis debe desembocar en el reino de la voluntad de Dios. Por eso digo, toda persona que camine sinceramente en la verdad y la verdad de Jesús y busque sinceramente conocer la verdad, desemboca en el reino de la voluntad de Dios, porque ese es el fin último del conocimiento de Jesús, no es otro. En el volumen 11, en la página 178, del 28 de octubre de 1915, en los volúmenes nuevos, es el capítulo 104, dice así: hija mía, mi vida sobre la tierra no fue otra cosa que semillas de donde mis hijos cosecharán. Fíjense, semillas. Siempre que estén en el terreno en donde he sembrado esta semilla, y de acuerdo a la disposición que tengan de cosechar, mi semilla producirá fruto. Mi vida, toda su vida sobre la tierra fueron semillas. Él dejó esa semillita. Todo momento de Jesús es una semilla. Nosotros podemos cosechar de esa semilla, es decir, tomar la semilla, dejar que se siembre y luego comer de ese fruto. Pero ¿quién? ¿Cuál es la condición? Siempre que estén en el terreno en donde he sembrado esta semilla. ¿En cuál terreno sembró Él esa semilla? En el terreno de su humanidad y en el terreno de María. Ahí sembró Él todas sus semillas. Estas semillas son mis obras, mis palabras, mis pensamientos, hasta mis respiros. De manera que si el alma recoge todo, se nos ha ocurrido tomar los respiros de Jesús. Es que Él hizo todo lo nuestro, Él lo hizo. Él se bañó, todas las funciones biológicas Él las asumió, Él sudó, Él lloró. Si el alma recoge todo, haciendo lo suyo, se enriquecerá de tal modo que comprará el reino de los cielos. De lo contrario, estas semillas le servirán de condena, porque las desperdició. En el volumen 8, en la página 82, yo soy la luz, pero ¿de qué está formada esta luz? ¿Cuál es su fondo? La verdad. Así que yo soy luz porque soy verdad. De aquí que el alma, para hacer luz, y estamos llamados a hacer luz, y tener luz en todas sus acciones, esas acciones deben salir de la verdad. Donde hay artificio, engaño, doblez, no puede haber luz
sino tinieblas, y como relámpago desapareció. Y en el volumen 12, en la página 238, fíjense que todo lo que hizo Jesús lo hizo pensando en nosotros. Cuando bendijo a su mamá antes de la pasión, en esa bendición bendijo a toda la humanidad. No era ella solamente quien bendecía en mi mamá, veía a todas las criaturas, y siendo ella quien tenía la supremacía sobre todas ellas, en mi mamá las bendecía a todas y a cada una. Bendecía cada pensamiento, cada acto, cada palabra. Bendecía cada cosa que debía servir a la criatura, cada cosa que nos debía servir, el aire, todo, la luz. En todo, miren, si todos pudieran tener esta bendición mía, la sentirían en todo, en el agua que beben, en el fuego que los calienta, en el alimento que los nutre, en el dolor que los aflige, en los gemidos de su oración, en los remordimientos de conciencia, en el abandono de las criaturas. En todo escucharían mi palabra creadora que les dice: te bendigo en el nombre del Padre, de mi Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santa. Y la criatura haría eco a mis bendiciones, bendiciéndome también ella en todo. Estos son algunos de los efectos de mi bendición, de la que mi iglesia, enseñada por mí, me hace eco. Entonces, ahora esta bendición es permanente. Recibámosla, es empezar ya, ¿verdad?, a ir aprovechando todas estas riquezas de Cristo. Pasamos al 427. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Yo digo, qué dolor hoy ver cómo está la catequesis. Que pudiéramos hacer una especie de sondeo en todo lo que es catequesis. Catequesis de niños en los colegios, de los jóvenes, catequesis en las parroquias, catequesis en las universidades o en los cursos de Biblia y todo eso, porque todo eso es catequesis. Lo que se enseña es a Cristo y todo lo demás en referencia a Él. Todo lo que se hable en la catequesis es referido a Cristo, como lo vivió Cristo. Entonces te hablan de los valores, pero lo hacen en referencia a Cristo. Te hablan de la paz, pero lo hacen en referencia a Cristo. Mi paz no es como la da el mundo. Y se medita eso. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Se habla de la paz haciendo referencia a eso. Cuando se habla de la justicia, cuando se habla de la amistad, de la tolerancia, que está ahora todo en moda, esa educación en valores, se hace en referencia a Cristo, se enseña a Cristo. ¿Alguna vez vieron ustedes el testimonio de ese sacerdote, verdad? Lo vio en el canal de la Madre Angélica, que se condena y luego Dios lo devuelve por intercesión de la Virgen, y entre las cosas que la Madre Angélica le pregunta, le dice: Padre, si es posible, cuéntenos qué fue lo que usted hizo que se condenara. ¿Cómo es que usted, sacerdote, se condenó? Bueno, él dice: primero, hacía mucho tiempo que no me confesaba. Mis mayores pecados estuvieron en la confesión y en la catequesis. En la confesión, porque disminuía la culpa de los penitentes para no hacerlos que se sintieran mal. Entonces le decía: tranquilo, mijo, eso no es pecado. Y lo otro, en la catequesis, porque no enseñaba la verdad, o sea, no enseñaba a Cristo. Me entretenía en dinámicas, en juegos, en tantas cosas con que se pasa el rato de la catequesis. Y termina la catequesis y no se conoce a Jesús. Eso es lo que se debe enseñar, a Cristo. Y el único, y cómo debemos subrayar esa palabra, el único que enseña es Cristo. Y hablé de todas las catequesis, menos de las catequesis en los hogares. Lo que se enseña es a Cristo, y todo lo que se le enseña a los hijos se hace en referencia a Cristo. Y yo tengo la certeza de que el que enseña en mí es Cristo, porque es el único que enseña, el único. Y todo aquel, cualquier otro, lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Ahora entendemos, yo creo que esta es una explicación de una pregunta que se hace mucha gente: ajá, pero y él no estudió en colegio de cura y todo el tiempo desde chiquitico estuvo ¿y por qué ahora ni cree, ni va a la misa, ni nada? Digan si no, para no exagerar, un 75% de todos los gobernantes y personas importantes del país se educaron en colegios religiosos, ¿o no? Sí.
Porque hoy los jóvenes que se educan en colegios religiosos salen incrédulos o fríos, porque es que es esto, el único que enseña es Cristo. Y si el que hace la catequesis, y esto también para los padres de familia, no lo hace siendo solo un portavoz de Cristo, si no está lleno de Cristo y si no se anonada para que Cristo sea el que enseñe por él, no puede producir efecto, porque el único que enseña es Cristo. O sea, el que no deja a Cristo hablar por su boca, no va a enseñar. Produce palabras vacías que no tienen la fuerza de transformar los corazones, porque esa palabra no sale de Cristo, sino del hombre. Cuando la palabra sale del hombre, así esté hablando de Dios, no produce efecto, porque la única palabra que transforma es la de Jesús. Él es la palabra. Yo no soy la palabra. La palabra llegará a través de mí en la medida en que yo lo dejo a Él hablar su verdad. Cuando el hombre comunica la verdad de Él, del hombre, esa verdad no produce efecto. Y eso se da a todo nivel, todo el que busca enseñar. En el volumen 4, el capítulo 17, dice: lo más esencial es no salir jamás de la verdad. Mientras decía esto, el bendito Jesús, ella está hablando de que es un sufrimiento para ella los escritos, ¿no? Dice: pero ya que es la obediencia la que quiere que escriba, lo que para mí es uno de los más grandes sacrificios, me someto enteramente a ella, con cierta esperanza de que presentará por mí mis excusas y justificará mi causa ante Dios y ante los hombres. Pero Jesús le dice: ¿cómo? ¿No me amas? ¿Con qué ánimo lo dices? ¿No quieres padecer por mí? Y yo, llena de vergüenza, le dije: sí, Señor. Pues bien, ¿cómo se te ocurre salir de la verdad? Seguro que estos escritos tuyos merecen ser quemados, pero ¿quieres saber en qué fuego? En el fuego de mi amor, porque no hay página que no muestre a las claras el modo como amo a las almas, tanto si son cosas que se refieren a ti como también al mundo. Y mi amor en estos escritos tuyos encuentran un desahogo a mis preocupados y amorosos delirios. Toda la cosa más esencial para el alma es no salir jamás del círculo de la verdad. Y en el capítulo 18, Jesús vence a los enemigos más fuertes del hombre: el amor, los placeres, las riquezas y los honores. ¿Quién es el que vence eso? Jesús, que son los enemigos del hombre. Cuando el hombre quiere liberarse de eso, de los placeres, de los honores, de las riquezas, del amor a eso, no de eso, sino del amor a eso. Porque el problema no es ser rico, el problema es tener el corazón en las riquezas. El problema no es que te hagan honores. La Madre Teresa recibía muchos honores. El amor, el problema es que estés apegado a los honores. Y cuando no te los hagan, te enfermes, te sientas triste, te sientas humillado. Los enemigos más poderosos del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas, a los honores, los cuales hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta el corazón y lo carcomen continuamente, lo amargan, lo abaten tanto que le hacen perder toda la felicidad. Y yo con el Calvario vencí a estos tres enemigos y obtuve para el hombre la gracia de vencerlos también él. Ya él los venció por nosotros y nos dio la gracia de vencerlos. Y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre ingrato y desagradecido rechaza mi gracia y ama porfiadamente a estos enemigos. Y lo que es peor, que hoy los que están llamados a enseñar la verdad, y que todos somos catequistas, los bautizados, antes llevamos al hombre a que ame estas cosas. Entonces se fomentan reinados de belleza, se fomentan desfiles de moda, se fomentan honores, que el hombre se sienta honrado para que ame los honores, se les anima a buscar profesiones que le traigan riqueza. Entonces van poniendo el corazón del niño y del joven en lo que son sus enemigos. Entonces eso es tan fuerte, porque a veces no se busca la verdad o no se conoce, y porque no se conoce no se le enseña. En el volumen 7, en la página 64, no tiene capítulo, del 16 de septiembre de 1906. La verdad es un poderoso imán para atraer a las almas. La verdad es la verdad desnuda, sencilla, desnuda. No la envolvamos, la verdad. Desnuda. Digamos, no ames el honor, no ames la riqueza. Desnuda, sencilla, desinteresada. ¿Qué indica desinteresada? Di la verdad sin preocuparte del pro o del contra que esa verdad produzca. Jesús le dice a Luisa: actúa con sencillez y simplicidad, sin inquietarte
del pro y del contra de las criaturas sobre lo que tú haces o dices, eso no te importe. Pero eso se necesita desinterés, porque nosotros a veces por el interés de una amistad, de una compañía, de un favor, de no perder una influencia, por tantos intereses no decimos la verdad desnuda, sencilla y simple. La envolvemos, la suavizamos. Es la verdad desnuda, sencilla y desinteresada la que hace que las personas quieran venir conmigo. Es lo que une a Cristo, la verdad. Ay, hija mía, qué difícil es encontrar a alguien que manifieste la verdad desnuda, aún entre el clero. Qué dolor para Jesús, ¿verdad? Entre los religiosos y entre las almas devotas. En su hablar y obrar hay siempre alguna cosa de humano, de interés y de otras cosas. Y la verdad es manifestada como recubierta, se envuelve y velada a través de indirectas, o así, a ver si de pronto me entiende. Así que la persona que escucha no es tocada por la verdad desnuda, sino por el interés o por cualquier otra finalidad humana en la que está envuelta la verdad. Y esa persona no recibe la gracia ni el influjo que contiene la verdad. He aquí por qué de tantos sacramentos de la confesión desperdiciados, profanados y sin fruto, porque en la confesión no se le dice al alma la verdad. Yo no dejo de darles la luz de la verdad, pero ellas no la reciben, porque piensan que si dicen la verdad desnuda, perderían su prestigio, su benevolencia, no tendrían más esas satisfacciones humanas y resultaría un perjuicio de sus intereses. Pero oh, cómo se engañan, porque quien todo lo deja por amor a la verdad, sobreabundará de todo y tendrá mucho más que los otros. Y lo dice el mismo Jesús. Por eso estamos en el tiempo de la verdad, el reino de la verdad. Es la única que liberará al hombre y lo llevará a Jesús y Jesús lo llevará al Padre. Pasamos al numeral 28. El que está llamado a enseñar a Cristo, y ahí metámonos, ahí no pensemos en nadie sino en nosotros, debe por tanto ante todo, miren las condiciones, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Primero, llenémonos de este conocimiento de Cristo. Pero para llenarnos de ese conocimiento de Cristo es necesario, miren la condición, aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aceptar perderlas. O sea, que haya esa disposición de perderlo todo. Así no lo perdamos, pero que haya la disposición. Que tú no tengas apego a nada. Pero eso lo va haciendo Jesús. Él lo dijo, yo ya les di la gracia para que venzan los enemigos más fuertes del honor, del placer, de los intereses. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él. Conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Entonces son necesarias dos cosas. Primero, para ese conocimiento de Cristo, aceptar perder todas las cosas. Y lo segundo es conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección, la comunión en sus padecimientos, lo que ya leíamos en los volúmenes anteriores, para hacernos semejantes a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. De lo contrario, o sea, morir, de lo contrario no podemos ser portavoz de Cristo. De lo contrario no podemos llenarnos de Él porque estamos llenos de nosotros mismos. Y si mi recipiente está lleno de mí, no se puede llenar de Cristo. Para poderlo llenar de Cristo tengo que vaciarlo de mí. Eso es de lógica. En el volumen 4, el capítulo 81, dice: hija mía, ven a mí y encontrarás el camino y a Jesús. Más aún, quiero enseñarte el secreto de cómo podrás estar siempre con Jesús y cómo vivir siempre contenta y feliz, el secreto de la felicidad. Volumen 4, capítulo 81. Aún en esta tierra, siempre contenta y feliz, aún en esta tierra, a saber, aquí viene el secreto. Ten fijo en tu interior que solo Jesús y tú estás en el mundo y ningún otro a quien solo debas agradar, complacer y amar, y de Él solo esperar ser amada y contentada en todo. Solo de Jesús, no querer sino su amor. Estando así,
tú y Jesús, no te hará impresión el que esté rodeada de desprecios o elogios, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Solo Jesús será todo tu contento y solo Jesús te bastará por todo. Hija mía, mientras todo lo que existe acá abajo no desaparezca por completo del alma, no se puede encontrar verdadero y perfecto y perpetuo contento. Por eso dice el catecismo, aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Condición. En el volumen 6, el capítulo 86, la bienaventuranza eterna comienza con la pérdida de todo gusto propio, aún en lo espiritual, adquiriendo los gustos divinos. Hija mía, valor. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque a medida que el alma va perdiendo los propios gustos, los gustos divinos toman posesión de ella. Pero no se preocupen, ya Jesús eso lo hizo por nosotros. Nos toca es irnos llenando de Él y Él irá transformando nuestros gustos en sus gustos. Ya lo está haciendo, estoy segura que cada una, lo que antes le gustaba ya ni le probó. Cada una ha ido sintiendo esa transformación en la medida en que ha ido conociendo la verdad que es Jesús. Y los gustos divinos toman posesión de ella y el alma, habiéndose anulado y perdido a sí misma, ya no se reconoce, ya no encuentra nada de suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Dios, viendo que el alma ya no tiene de lo suyo, la llena de sí mismo y la colma de toda la felicidad divina. Entonces el alma puede decirse verdaderamente santa, porque mientras tenía algo de propio, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podría comunicarle la propia felicidad. Por eso veíamos en la clase pasada el morir, pero como Jesús sabe que nosotros no tenemos el valor de matarnos a nosotros mismos, Él nos pone en situaciones propicias para irnos quitando esa vida a nosotros, para ir llenando. Cada vida nuestra que muere es una vida de Jesús que empieza a vivir en nosotros. Entonces eso es esa riqueza. Y solo así podemos comunicar a Cristo. Sin esfuerzo, Él mismo hablará por nuestra boca. Cuando lo considere necesario, cuando lo crea oportuno, Él mismo hablará a través de nosotros. De este conocimiento amoroso de Cristo, conocimiento amoroso, ese es el conocimiento que tenemos que tener, un conocimiento amoroso. ¿Cuál es el conocimiento amoroso? Hay muchas clases de conocimiento. Hay un conocimiento obligado, el del detective. El detective tiene que buscar conocer para poder realizar su trabajo, o el que toda persona necesita para trabajar. Entonces te hacen una inducción y tú, porque tienes que trabajar, entonces tienes que conocer dónde están las cosas, cómo. Ese es un conocimiento obligado, forzoso. Hay un conocimiento rutinario, el que tú tienes de una persona porque todos los días te encuentras con ella y la ves cómo se viste y vas teniendo un conocimiento de ella porque las circunstancias te lo van presentando, pero no es un conocimiento ni deseado, ni buscado, ni anhelado, ni querido, y que puede que te afecte o puede que no te afecte. Pero ¿cuál es el conocimiento amoroso? Partamos un poquito de lo que es el amor humano para medio entender este conocimiento amoroso de Cristo. Volvamos a esa etapa del primer amor. Cuando se ama, se desea hablar con esa persona, conocer más de él o de ella. Entonces se busca conocerlo, cómo se viste, cuáles son sus gustos, qué es lo que más le interesa, cómo es su vida. Entonces es un conocimiento deseado, buscado, y es un conocimiento que causa felicidad porque brota del amor. Ese es el conocimiento amoroso. No cansa. ¿A quién le cansa conocer a la persona amada y oírla todo lo que ella quiera contarnos de sí misma? ¿A quién le cansa? ¿A ustedes le cansan cuando sus hijos empiezan a hablarle de ellos, de las travesuras que hicieron, de las cosas que les cansa? No, porque es un conocimiento amoroso, les interesa. Antes les duele que no hablen con ustedes. Igual cuando se ama a una persona, este es el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos, miren, la persona que ama a Jesús le falta tiempo. El tiempo es nada para lo que ella quiere conocerlo y saber
saber de Él y escuchar su palabra y leer y leer y leer no le aburren las cosas de Jesús, ni hablar, ni oír hablar, ni leer de Él. Mientras que a otra persona le aburre, así sea 15 minutos que tú le hables de Jesús, le parece cansón. Ay, niña, cambiemos de tema, te está volviendo cansona. O ay, tú te gastas toda una tarde leyendo, no, qué pereza, qué aburrimiento, qué aburrida te has vuelto, porque no hay un conocimiento amoroso. Nadie se cansa con el que ama, así esté toda una vida, no cansa porque se ama. De ese conocimiento amoroso brota el deseo de anunciarlo. Por eso regularmente el que empieza a conocer a Jesús con este conocimiento amoroso es un deseo de que todos conozcan esto, ¿no? Y le pasa a todos los que comprenden la divina voluntad, es un afán porque todos conozcan y entiendan, sí, como por comunicarlo, como por transmitirlo. Eso es un signo inmediato del que tiene un conocimiento amoroso de Jesús y de la voluntad de Dios. Es el deseo. Claro que uno se estrella cuando encuentra esas frialdades y esas indiferencias y esas inconstancias, pero uno entiende, no ha comprendido. Solo el que tiene este conocimiento amoroso siente ese deseo. Mientras tanto, ¿no? De llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe, de comunicarlo y de ella llenarse más y más y más. Eso es normal. En el volumen 2, capítulo 62, página 62, porque el volumen 2 no tiene capítulo. Ah, sí tiene capítulo, yo soy la equivocada. Mi palabra no es solo verdad, sino también luz. Y cuando la luz entra en un cuarto oscuro, ¿qué hace? Despeja las tinieblas y hace descubrir los objetos que hay allí, feos o bellos, si hay orden o desorden. Y por el modo como se encuentra, se juzga a la persona que ocupa aquella habitación. Ahora bien, la vida humana es la habitación oscura. Y cuando la luz de la verdad entra en un alma, despeja las tinieblas, es decir, hace discernir lo verdadero de lo falso, lo temporal de lo eterno, con lo cual echa de sí los vicios y se pone al orden de las virtudes, porque siendo santa mi luz, que es la misma divinidad, no podrá comunicar otra cosa que santidad y orden. Con esto el alma siente salir de sí luz de paciencia, de humildad, de caridad y demás. Si mi palabra produce en ti estas señales, ¿qué puedes temer? Si produce esas señales, por lo menos nos muestra que está malo y nos hace sentir el deseo de ordenar lo que está desordenado. Y si hay cosas bellas, también nos deja contemplarlas. Y no solo nos muestra, sino que hace brotar de nosotros esa luz, hace brotar de nosotros la luz. Luz que se llama paciencia, luz que se llama humildad, luz que se llama caridad. Capítulo 62. Página 122. Y ahora estamos ya terminando este capítulo 175 del volumen 4. Esto pues haciendo referencia a lo que es anunciar a Jesús. Yo digo, en esto de la verdad, sí, y de anunciarlo, primero conocerlo y después anunciarlo y vivir la verdad. Es tan doloroso ver cómo nos dejamos conducir por el espíritu de la mentira. No nos olvidemos que el espíritu de la mentira, su oficio es disfrazarnos la mentira de verdad y hacernos creer que lo que Dios dice no es la verdad, o relativizar la verdad. Sí, Dios dice eso, pero tampoco así tanto extremo, nos vamos a llevar las cosas a tanto extremo, no. Entonces la suaviza, ¿no? La vela, una verdad velada, acomodada. Ese es trabajo del espíritu de la mentira, y en este tiempo sí que se da. Y muchas veces el católico, el hijo, el que está llamado a ser hijo de Dios, a poseer la verdad, que es Jesús mismo, no quiere la verdad. No quiere la verdad porque no quiere renunciar a sí mismo. No quiere dejar todas las cosas por Dios. Y entonces va buscando quien le diga lo que él quiere que le digan. Y eso se da a todo nivel. A veces en los colegios echan a un profesor de religión, o se forma el conflicto en el colegio por el profesor de religión porque está anunciando la verdad. Entonces el profesor de religión o es fiel a Cristo y anuncia la verdad, o por conservar su puesto se acomoda a la verdad que ellos quieren que se diga que no es la verdad. Eso ha pasado en muchos colegios, porque él se ha resistido a enseñar los conceptos de sexo como los presentan
preguntan ahí, entonces coge el Evangelio y la epístola de San Pablo y enseñan el cuerpo desde Jesucristo, porque todas las cosas deben enseñarse referidas a Cristo. Y toma la enseñanza de la iglesia y enseña lo que es. Y en eso a nosotros nos toca también medirnos, o sea, realmente amo la verdad, quiero enseñar la verdad y quiero vivir la verdad y estoy dispuesta a todo por la verdad. O cuando empiezo a sufrir la persecución por la verdad, ahí es la parábola del sembrador, ¿no? No tengo la Biblia aquí, pero cuando se siembra entre espinas, entonces cuando empieza la persecución por la verdad, ahí murió la semilla de verdad que tú conociste, porque entonces la cambias por una semilla falsa para poder estar cómoda, tranquila, una falsa tranquilidad, porque estamos perdiendo lo más por lo menos. ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no provee? ¿Acaso Dios se va a dejar vencer en generosidad por aquel que ha dado esto por su causa? El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y esos hombres, llámese alumnos, llámense hijos, llámese esposo, llámese esposa, llámese amigo, llámese cuñado, llámese suegra. Es muy bello, este capítulo es pequeñito, del 31 de enero de 1903. ¿De qué volumen, hermano? 4, capítulo 175. Después de haber aguardado mucho, en cuanto vi al bendito Jesús en mi interior, llevando la corona de espinas, me puse a mirarlo y a compadecerlo. Y él me dijo: hija mía, quise sufrir estas espinas en mi cabeza, no solo para expiar todos los pecados de pensamiento, sino para unir la inteligencia divina a la humana, porque la inteligencia divina estaba como desperdigada en las mentes humanas, y mis espinas las llamaron desde el cielo y las injertaron de nuevo. No solo esto, sino que obtuve para quien debía manifestar las cosas divinas, quien debía catequizar, quien debía tener la responsabilidad de darme a conocer, obtuve ayuda, fuerza, esclarecimiento para hacerlas conocer a los demás. Así que cuando nos veamos en esa situación de anunciar la verdad al hijo, al cuñado, al esposo, al que sea, y tal vez una verdad que va a originar persecución, o así no vaya a originar persecución, pues ya él obtuvo para nosotros, miren todo lo que obtuvo con su corona de espinas. Obtuve para quien debía manifestar las cosas divinas ayuda, fuerza, porque a veces nos da como miedo, ¿cierto? Como temor, como pena, como esclarecimiento, o sea, nos da esa claridad para hacerlas conocer a los demás. Nos comunica su misma sabiduría, porque sufrió la corona de espinas para unir la inteligencia divina a la humana. Ya está unida, pero ¿quién se aprovecha? ¿Quién lo toma? Pues tomemos sus espinas, clavémonoslas en fe, metámonos en esos agujeros que hicieron sus espinas, cojamos la fuerza y la ayuda y el esclarecimiento que nos dio y anunciemos la verdad y veremos los frutos. Si Jesús todo nos lo ha dado, de su plenitud todo hemos recibido, gracia por gracia. Lo que nos toca es aprovecharlo porque de lo contrario nosotros no nos, como dice él, ¿no? Desaprovechamos, desperdiciamos y nos condenamos. Entonces vamos a dejar ahí esta contemplación de las inescrutables riquezas de Cristo. Vivamos con Él, en Él, por Él. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les dejo como tarea meditar, para completar esto, el numeral 850 del Catecismo y el 1698. 1698. El mandato misionero, que es el 850. Les adelanto un poquito: el fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y su Espíritu de amor. O sea, el 850, que es el fin último de la misión, que no es otro que llevar al hombre a esa unidad de voluntad con Dios. Y 1698, que nos habla de la referencia primera y última de la catequesis, que es Jesucristo, camino, verdad y vida. La referencia primera y última de esta catequesis es siempre Jesucristo.
que es el camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad. Contemplándolo en la fe, solo los que lo contemplen en la fe, y la fe es la certeza de su amor, solo esos pueden esperar que Él realice sus promesas en ellos. Así dice San Juan Eudes: os ruego que penséis que Jesucristo nuestro Señor es vuestra verdadera cabeza y que vosotros sois uno de sus miembros. Esta realidad del cuerpo místico de Cristo tenemos que actuarla cada vez más para poderla vivir. Él es con relación a vosotros lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es vuestro, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades, y debéis usar de ellos como de cosas que son vuestras, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Vosotros sois de Él, como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en vosotros, para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Aquí lo que dice San Pablo en Filipenses 1:21, mi vida es Cristo. Con esta meditación quedémonos contemplando esta realidad.